más que una enzima es un catalizador biológico, chicos, silencio, una sustancia que acelera la velocidad de una reacción química disminuyendo la energía de activación de la misma. ¿Ya? Ahora bien, solamente algunas cosas importantes, no se consumen durante la reacción, a diferencia de catalizadores químicos, actúan en condiciones suaves o se refieren a condiciones determinadas. Por ejemplo, ¿por qué la hipotermia o la hipertermia me podría matar? ¿Por qué podría matar esto? Porque no daría las condiciones para que las enzimas puedan actuar, por ejemplo. ¿Ya? Requieren muchas reacciones químicas del cuerpo, actúan a 37 grados centígrados. Lo mismo con el pH. ¿Ya? Hay muchas enzimas que actúan a un pH determinado, por ejemplo el pH de la sangre. Otras no, pero la mayoría actúan a este pH. Entonces, estos cambios de temperatura y de pH podrían ser mortales para el ser humano, ¿no? Aumentan varias veces la velocidad de las reacciones químicas, se unen de forma específica al sustrato. Algo curioso es que la gente a veces piensa que la enzima es más pequeña que el sustrato, ¿no? La enzima es más grande que el sustrato. El sustrato es la materia que actúa en la enzima, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? El sitio o región donde actúa la enzima, el sitio o región donde la enzima actúa en el sustrato se denomina sitio activo. Esta unión de la enzima con el sustrato es una unión débil, es decir, a mí me interesa que esta unión se rompa, que se dé la catálisis y se deslinde la estructura. Por lo tanto, esta unión es débil. Está mediada por puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, acciones hidrostáticas, fuerzas de Van der Waals, etc. No me interesa que quede pegada la enzima con el sustrato, ¿no? ¿Qué más? El sitio activo y la unión con la enzima es altamente específico. Hay un par de modelos que describen esta especificidad. Hay un modelo, bueno, aquí está la reacción del enzima y sustrato de forma gráfica, ¿no? Yo uno sustrato con la reacción enzima específico y producto de esto obtengo un producto diferente, no se tiene el mismo producto, algo diferente. ¿Ya? Esta unión específica está ejemplificada de dos maneras. Hay una teoría que habla que es el modelo de la llave de la cerradura, que es, digamos, que la que ustedes tienen que haber de pronto escuchado, ¿no? Que la especificidad se da más que todo por una acción física, no específica, una llave y una cerradura, ¿no? Y el otro modelo es uno que habla del ajuste inducido, que hace referencia que la enzima es como un guante y el sustrato es como una mano. Entonces, si bien es cierto, el guante tiene la forma de la mano, solamente cuando la mano y el guante se unen, ahí adquiere la forma definitiva el guante. Hace referencia a esto, que así cuando se unen enzima y sustrato, se da una serie de reacciones químicas que generan un cambio ahí físico en esta estructura. ¿Ya? La generación de las enzimas. La Unión Bioquímica Internacional la clasificó de la siguiente manera, en 6 grupos: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, las voy a leer, liasas, isomerasas y ligasas. ¿Qué son las oxidorreductasas? Como su nombre dice, realizan reacciones de oxidorreducción, es decir, de transferencia, de ganar o perder, ¿qué cosa? Electrones. Estas enzimas aquí, oxidorreductasas, usualmente están implicadas en la generación de energía, porque como ya vimos, lo que generaba energía era la cadena transportadora de electrones. Estas enzimas están implicadas en este proceso. Ejemplos de estos son las deshidrogenasas, reductasas, oxidasas, peroxidasas, hidroxilasas, oxigenasas, etc. Las transferasas transfieren grupos químicos o elementos exceptuando el hidrógeno. ¿Sí? Refieren grupos funcionales. Las hidrolasas, como dice ahí, causan adición de moléculas de agua y por lo tanto ruptura, ¿sí? Mediante la adición de moléculas de agua. Ejemplo, las enzimas digestivas. ¿Cómo las enzimas digestivas actúan y degradan moléculas complejas? Porque son hidrolasas. Rompen enlaces químicos y degradan estas moléculas complejas. Las liasas. Estas enzimas catalizan la ruptura de enlaces entre carbono-carbono
glucólisis ni la oxidorreducción. Son diasas, vienen de lisis. Y generalmente cuando actúan generan un doble enlace. Las isomerasas, que son enzimas que generan o estimulan la formación de isómeros, es decir, hacen que haya un cambio en algún elemento, lo ponen de alguna otra manera y forman isómeros. Y las ligasas, que viene de lig o de ligar, hace referencia a aquellas enzimas que utilizan energía ATP para poder formar un enlace entre moléculas, un link, un ligar dos moléculas, ¿no? Con gasto de energía. Bueno, ¿qué más? Esto va a estar muy importante. Lo de los compositores de las coenzimas, que también se los había explicado en las radicales libres, ¿no? Toda reacción química requiere de una enzima, y a su vez toda enzima requiere de un cofactor o una coenzima. Cuando le llamamos coenzima, cuando esta molécula es una proteína, ahí le llamamos coenzima. Pero cuando no es proteica, es un ion, metal, una vitamina, ahí le denominamos cofactor. Muchas vitaminas, muchos minerales, metales, oligoelementos son cofactores, que son muy importantes. Como que la acuerdan del selenio, del cobre, del magnesio, en estas enzimas que nos presentan los radicales libres. ¿Ya? Bueno, rápidamente, bueno, esto lo van a ver en la práctica, ¿no? La velocidad de reacción química medida por las enzimas depende de muchos factores, entre esos cantidad de sustrato, cantidad de enzima, temperatura, presencia de inhibidores, eso lo van a ver en la práctica. La inhibición, tipos de inhibición. ¿Qué es un inhibidor? Son moléculas o iones que interactúan con la enzima y disminuyen su actividad catalítica. La importancia es que, o lo interesante, es que muchos medicamentos son inhibidores enzimáticos. Por ejemplo, habíamos hablado de un medicamento que controlaba la presión arterial y que era un inhibidor enzimático. ¿Se acuerdan de estos medicamentos? Los inhibidores, los que terminan en PRI, ¿cómo se llama? Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, son inhibidores enzimáticos. Muchos, por ejemplo, antibióticos son inhibidores de la síntesis de un componente de la pared de una bacteria. Entonces, son inhibidores. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, hay algunos ejemplos de eso. Tipos de inhibición son tres: competitiva, no competitiva y acompetitiva. ¿Qué es la competitiva? Yo lo comparo como todos habrán jugado en alguna matinés, ¿no? Este baile de banquito, ¿se han visto? Para la música, al final quedan un banquito y dos personas, ¿verdad? Están compitiendo por el mismo banquito, ¿sí o no? Lo mismo acá. Acá están compitiendo la enzima, ¿sí? Y el inhibidor compiten por qué cosa? Por el sustrato. Entonces viene el inhibidor, es una sustancia parecida ahí al sustrato y le quita ahí el cuerpo. O sea, compiten por el cuerpo. La no competitiva quiere decir que hay una inhibición en otro sitio que no es el sitio activo, que es el sitio que se están disputando, ¿ya? En otro sitio, ¿ya? Y finalmente la acompetitiva, que es parecida a la no competitiva, pero la diferencia es que para que se dé la inhibición acompetitiva se tiene que dar el complejo enzima-sustrato. Una vez que se da el complejo enzima-sustrato, ahí recién viene que actúa el inhibidor. Es decir, no está compitiendo por el sustrato, ¿ya? No que actúa después de lo mismo. Esa es el resumen. Y bueno, pasemos a lo que a mí realmente más me interesa, como digamos como laboratorio, como materia de bioquímica. Me parece que esto es lo más importante, esto acá de enzimas de escape. A ver, hay reacciones químicas que son características de los tejidos, ¿sí? Entonces, cuando una célula está inflamada o muere, ¿sí? Libera su contenido. Entonces, muchas reacciones químicas se dan en el citoplasma de las células. Entonces, cuando yo veo que están elevadas ciertas enzimas en la sangre, esto me es sugestivo de que yo puedo tener una enfermedad. Normalmente puedo encontrar enzimas en un rango de referencia porque, como ya les he explicado, se están recambiando los tejidos y las células. Entonces, empecemos. Las transaminasas, que como su nombre lo dice, catalizan reacciones de transaminación, transfieren el grupo amino de un esqueleto de carbono a otro. Eso lo veremos en el metabolismo de las proteínas.
están localizadas en diferentes tejidos, están en hígado, músculo, corazón, pero sobre todo están en tejido hepático, en el hígado, porque ahí en el hígado es que se da la degradación de las proteínas y la transferencia de grupos amino. Entonces transfieren grupos amino o desaminan, retiran este grupo amino. Entonces, cuando yo tengo elevadas las transaminasas, lo que debería evaluar es cómo está la función hepática. Entonces, ¿qué significan las transaminasas elevadas? Que son la AST y la LT, antes conocidas como GOT y GPT, que es una denominación antigua. Es un marcador de lesión hepática sensible, ¿ya? Están elevadas en hepatitis aguda, obstrucción de las vías biliares e intrahepáticas y cirrosis, ¿ya? Alguien aquí le ha dado tal vez hepatitis, ¿no? Hepatitis A, nadie le ha dado. Hay varios tipos de hepatitis, ¿ya? Enfermedad viral. Digamos que la más común en la gente, digamos que a las personas les puede dar hepatitis A por ingesta de un alimento contaminado. Cuando me da hepatitis A, quiere decir que yo ingiero un alimento contaminado con heces fecales, ¿sí? Eso es lo que ocurre, porque la vía de infección es fecal, la vía de virus. Entonces, hepatitis A. Dicen las personas, ¿no?, que las personas con hepatitis A lo que han tenido refieren asco a la comida, asco al agua, fatiga, debilidad, náusea, vómitos, y van a estar amarillos o histeros. Elevación de la bilirrubina en la sangre, ¿no? Puede haber fiebre, malestar. Esto sería lo más común, que yo tenga una hepatitis A por ingesta de algún alimento. Sin embargo, algo interesante que tienen que tener también en cuenta, chicos, es que no solamente hay hepatitis A, también hay hepatitis B, C, D, E. Y nosotros como personas de la salud estamos expuestos a contraer los hepatitis B, hepatitis C. De hecho, la hepatitis, tanto la B como la C, ¿cómo se transmite? ¿Cuál es su vía de transmisión? Intercambio de fluidos biológicos, cualquiera que sea esta, y por cualquier medio que sea. Es decir, el intercambio de fluidos biológicos. Es decir, por una relación sexual podrían tener hepatitis B, por supuesto, y la C también. Entonces, ¿cuál es el problema con la B y la C? Que son oncogénicas, tienen poder oncótico, es decir, pueden generar tumores hepáticos, ¿ya? O en el caso de nuestra profesión, que van a ser médicos, se cortan con bisturí, se pincha con una aguja, suturando, hay la probabilidad de contraer alguna enfermedad, entre esas de VIH, hepatitis, ¿ya? Aunque no es tan probable VIH, de hecho es menos probable, pero la hepatitis creo que tiene una alta transmisión, es bastante, digamos que frecuente, por eso es que es importante vacunarse contra la hepatitis B y la C. Si estás vacunado, hay mucha menos probabilidad. Sí, deberían estar vacunados contra la hepatitis. Cuando se comienza el internado, nos piden que nos pongamos la vacuna. Realmente, antes, a ver, si yo no me equivoco, si no corríjanme, antes la hepatitis B, digamos que te la ponías cuando ya eras adolescente, te la podías poner cuando iniciabas la edad sexual, por eso así. Pero ahora ya los niños los vacunan con hepatitis B y C. Yo estoy casi seguro que el esquema de vacunación ahora ya empieza desde la infancia, con hepatitis B y C. ¿Ah? Porque como les estoy explicando, por una relación sexual podrían tener hepatitis. Y el problema es que es oncogénica. ¿Ah? Bueno, ¿cuál sigue? ¿Qué más? ¿Por qué más podemos tener las transaminasas elevadas? Creo que aquí me faltó poner, podría ser un cólico vesical, ¿no? Que tuviera una obstrucción de las vías biliares, ¿no? Poder tener ahí dolor, náuseas, vómitos, malestar en general, dolor del hipocondrio derecho, que es una manera de expresar en cuadrantes la zona del dolor en el abdomen, ya un cólico vesical que es algo bastante común, sobre todo en mujeres, que deben poder tener transaminasas elevadas. La amilasa. El páncreas, ¿se acuerdan que yo les decía? Tiene dos componentes, un componente endógeno y un componente exócrino. El exócrino tiene que ver, por ejemplo, con las enzimas digestivas, y una de estas son la amilasa y la lipasa. ¿Qué es la amilasa? Es una hidrolasa que degrada el almidón, que es un carbohidrato complejo. Entonces, cuando tengo amilasa elevada, eso me sugiere dos cosas, porque hay dos tejidos que la forman.
las glándulas salivales y el páncreas. Entonces, ¿cuándo puedo tener elevada la amilasa? Bueno, si tuviera por ejemplo una papera, una parotiditis, que ahora ya no es muy común, porque está también en los esquemas de vacunación. ¿Alguien le ha dado aquí papera tal vez? ¿No? ¿Nadie? Bueno, a mí se me dio, pero fue hace algo que no fue hace como 35 años, me parece. Entonces, antes no había todas las vacunas, ¿por qué? Lo otro que hay que pensar es una pancreatitis, ¿sí? La pancreatitis, ¿por qué ocurre? Esto es interesante, chicos, escuchen, no olviden. El conducto pancreático, ¿a dónde desemboca? Al duodeno 2. El páncreas genera estas enzimas digestivas que pueden romper enlaces y puede degradar cualquier molécula, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Si por algún motivo donde se libera el conducto pancreático está inflamado, está cerrado de salud, o hay un cálculo, por ejemplo, procedente de la vesícula biliar, y se tapona la salida de ese conducto, el jugo pancreático se regresa, y se regresa ya activado, ¿ya? Porque cuando yo secreto las enzimas del jugo pancreático, las secreto como proenzimas o zimógenas, es decir, enzimas inactivas. Pero cuando ya aquí, antes de liberarse, tocan y aquí hay acidez, se activan, pero si no pueden liberarse, se regresan. Y las enzimas activadas pueden degradar cualquier tejido, puede destruirse el páncreas por sí mismo. ¿Por qué? Porque las enzimas son hidrolasas. Si una persona con pancreatitis se está literalmente degradando su propio páncreas. Entonces es una emergencia, una pancreatitis es una emergencia. ¿Ya? El paciente entra, es hospitalizado, en terapia intensiva, no puede comer nada por vía oral, porque si come algo estimula que el páncreas genere más enzimas. ¿Ya? Entonces no puede comer nada por vía oral. ¿Ya? Entonces está fregado, su alimentación es parenteral. ¿Ya? Entonces es una emergencia. ¿Alguien aquí ha tenido pancreatitis en un familiar? ¿Nadie? ¿No? Bueno, eso sí que es un mes del hospital. Suponiendo que sobrevive, ¿no? Porque puede ser mortal incluso. Puede ser tan grande que puede quedar con el páncreas dañado, quedar diabético, por ejemplo. Es algo a tener en cuenta. Entonces, ya saben, amilasa elevada, ¿qué cosa sería? Parotiditis o pancreatitis, ¿no? Es un dolor en la parte, un dolor en la parte alta del abdomen, el dolor se irradia a la espalda, al lado izquierdo, hay sensibilidad tocar el abdomen, hay fiebre, náuseas y vómito. El paciente llega clavándose el codo, ¿no? Yo sí recuerdo haber una pancreatitis del internado, donde llega y se tira ahí al consultorio del dolor. ¿Ah? Bueno, la creatinquinasa es una enzima que está presente en tejidos que tienen que generar energía, ¿no? Como lo son el músculo cardíaco, el músculo esquelético, cataliza la hidrólisis del ATP. Entonces, acuérdense, ¿no? Cuando yo les explicaba, ¿no? Si yo rompía el enlace fosfanhidro, se liberaba la energía. Entonces, está presente sobre todo en estos tipos de tejidos que requieren contracción y energía, ¿no? Hay tres enzimas que son la CKMM, CKMB y la CKBB. Está elevada sobre todo en trastornos que impliquen la necrosis, inflamación y muerte del tejido muscular. Sobre todo nos va a ser de mucha utilidad la isoenzima CKMB en el infarto al miocardio o al corazón, ¿ya? Cuando ustedes sospechan que una persona tiene un infarto al corazón, llega el paciente, ¿no? Y le dice: tengo dolor en el pecho, se llama dolor precordial, le falta el aire, siente que se está deprime, siente la necesidad de deprimirse el pecho, o le dicen: siento como un nudo en la garganta, que me están apretando como un cuello de corbata apretado, o un dolor irradiado al brazo izquierdo, ¿ya? Eso puede ser un infarto, sin factores de riesgo, obviamente, ¿no? Entonces, obesidad, hipertensión, colesterol elevado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le hacen un electrocardiograma para ver cómo está el trazado eléctrico del corazón y le mandan enzimas, ¿sí?, que me pueden sugerir o corroborar si se está infartando. Por ejemplo, le mandan esto al laboratorio, le piden CK total, CKMB, que son enzimas, y también le piden estos otros marcadores de lesión cardíaca, que no son enzimas, pero también se piden al laboratorio, que son las troponinas, que son unas estructuras moleculares que están en los elementos de actina y glucina. No sé si han visto la contracción muscular, las hebras que se deslizan, ahí están las troponinas, ¿ya? Y la mioglobina, que es una
proteína de reserva de oxígeno, como dijimos hace un momento en la primera hora. Entonces, ¿qué es un infarto? Un infarto es la pérdida de irrigación de un territorio, cualquiera que sea, cualquier territorio que esté irrigado se puede infartar. Se puede infartar el cerebro, el corazón, el músculo, el riñón, realmente casi todo. Por ahí hay un par de tejidos en el cuerpo que no son irrigados, como la córnea y cierta parte de los tubos seminíferos, no son irrigados. Pero bueno, la mayoría de tejidos se puede infartar. Entonces, tiene estos síntomas y signos del paciente, llegar a la emergencia, les piden todas estas enzimas y marcadores. Ahora, ¿por qué es importante, chicos? Esto también es importante, escuchen, pedir todos estos marcadores. Porque no todos, como ustedes pueden ver ahí, se elevan al mismo tiempo. No todos se elevan al mismo tiempo. Y no todos tienen la misma sensibilidad o especificidad. Ya les voy a explicar qué es este término acá. La mioglobina. La mioglobina, la proteína de reserva de oxígeno, se eleva rápidamente, en cuestión de un par de horas, cuando tengo un tejido muscular inflamado o está necrosándose, muriendo. Pero ¿cuál es el problema de la mioglobina? Que es sensible al daño muscular, pero es poco específica. Les explico rapidito la diferencia entre sensibilidad y especificidad hablando de una prueba diagnóstica. Una prueba sensible es una prueba que detecta los enfermos, una prueba sensible. Y una prueba específica es una prueba que detecta los sanos. Cuando yo quiero pesquisar, como se dice, tamizar, ver la población rápida, ver si están enfermos, uso pruebas sensibles. Pero cuando yo quiero confirmar un diagnóstico, uso una prueba específica. Usualmente en el laboratorio, las pruebas rápidas son sensibles. Así que puede haber un falso positivo. Como que, por ejemplo, el ejemplo más fácil, dos ejemplos fáciles. Una prueba de embarazo. Mujeres que están embarazadas, compran una prueba de esas que uno hace mismo ahí con orina, rápida, pero tienen que confirmar esto. ¿Cuál es la prueba confirmatoria? Medir cuantitativamente la hormona en sangre, esa prueba específica. Otro ejemplo que quizás más reciente, el COVID. ¿Ya? La prueba rápida, que medía los anticuerpos, ¿se acuerdan? IgG, IgM. ¿Ya? Esa es la rápida, es sensible. Pero ¿cuál es la específica? Detectar las copias. ¿Están con COVID? Me dice así. Detectar las copias. Ya, hisopado, que se tocó la nariz. No entendí la de pensar. ¿Qué sería lo específico? Detectar las copias del virus en las células. Eso sería lo específico. Entonces, por eso es que es importante este tema. Entonces, la mioglobina es sensible. Tengo un problema muscular, se ve músculo esquelético o cardíaco, se eleva rápido, pero asimismo cae y no es específica en cambio del músculo cardíaco, ¿no? Pudiese haber jugado un partido de pelota o gimnasio, mi mioglobina me va a salir elevada, porque tengo tejido inflamado y tal vez tejido necrosado, producto de la misma contracción, pero no significa que tenga un infarto. ¿Qué es más específico? La CKMB y las troponinas, ¿sí? Son mucho más sensibles y específicas. Entonces, detectan, sobre todo es ultra sensible la troponina y la T, detectan quién está realmente con el infarto. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia con esto del laboratorio. No se elevan o no permanecen elevados en el mismo lapso de tiempo. ¿Sí? Lo cual también es útil, ¿no? Porque por ejemplo, si tienes algún paciente que de pronto tuvo algún dolor y pensó que no era nada, va después de unos días del médico, tuve como un dolor en el pecho, algo como que me dolió, dice, esta paciente tiene riesgo de infarto, le mando a hacer unos exámenes y veo que ha tenido elevado o que todavía está elevada las troponinas, quiere decir que ese dolor que no aparece nada, con infarto, puede sugerir esto acá. Recuerden que las pruebas de laboratorio por sí solas no son diagnósticas, ¿sí? Esto es el conjunto con la correlación de la clínica, los signos y otros exámenes más. Por ejemplo, para corroborar esto de aquí, estamos haciendo un electrocardiograma para ver que esté alterado el estado cardíaco eléctrico, ¿no? Y tener la sintomatología, los factores de riesgo, ¿no? Esto acá, mejor léanlo
estas enzimas, de las enzimas como escape o hipnóticas, quiero que lo lean de el azuro. Está bastante interesante. El azuro. Azuro. Ya les voy a enviar con la compañera Macías el número de la edición del capítulo, el azuro, que es un libro y no te dice también la lipasa. Esta es la otra enzima que distingue la pancreatitis. Esta es más importante porque es más sensible, es más característica de la pancreatitis. ¿Por qué? Porque la amilasa, chicos, ya terminamos, la amilasa, aparte de ser secretada por el páncreas, también es secretada ¿quién? Las parótidas. Entonces, la lipasa solo secreta el páncreas. Como tengo yo una sospecha de pancreatitis, lo más importante es pedir lipasa. Pide las dos, lipasa y amilasa. Pero si tienes que hacer que hacen los recursos, ¿cuál pedirías? Lipasa, porque eso es más sensible, ¿ya? Para pancreatitis. ¿Sí? ¿Qué más? La lactato deshidrogenasa o LDH, ¿no? Esta cataliza esta reacción de piruvato más NADH, y esta reacción lo que me indica es que está activada la vía anaerobia de la glucólisis. Por lo tanto, si yo tengo la LDH aumentada, tengo activada la glucólisis anaerobia. Quiere decir que me está faltando oxígeno. ¿Por qué me falta oxígeno? Es la pregunta. No estoy respirando lo suficiente, o tuve un infarto, o estoy sangrando, algo está pasando. Entonces, estoy generando ¿qué cosa? Ácido láctico. Estoy teniendo una acidosis metabólica. Entonces, la lactato deshidrogenasa aumentada, glucólisis anaerobia. Lo que tienes que interpretar. Falta oxígeno en algún tejido. Ya no se usa mucho, les cuento, como diagnóstico de infarto, ¿sí? Más utilidad pasa por un par de situaciones. La una sería ver que no hay hemólisis, ¿sí? Porque si por ejemplo yo tengo, como esta reacción se da en el citoplasma, si yo tengo sospecha de que está mi muestra hemolizada o que tengo una hemólisis, que algo está dentro de los glóbulos rojos, pido el LDH y si está aumentada, me dice que están destruyendo los glóbulos rojos, porque está bastante expresada esta enzima, porque el metabolismo del glóbulo rojo es anaerobio, entonces estaría aumentada en caso de hemólisis. Eso es lo principal con el LDH. La gamma-glutamina transcriptidasa, esta enzima también es un marcador hepático. Ya terminamos, chicos, fuerza. Sobre todo la lesión hepática, se eleva en lesión hepática y en obstrucción de vías biliares. Y sobre todo, en el texto de Basuro, van a leer, y yo también lo he leído, sobre todo es un gran marcador de lesión hepática, sobre todo cuando la lesión hepática es por alcohol, ¿sí? Por lo que le llaman la enzima del borracho. Ustedes sospechan que tienen un paciente que tiene una lesión hepática y es por alcoholismo, van a ver que tiene la gamma GT elevada o gamma-glutamina transcriptidasa elevada, ¿sí? O también podría ser que tuviera las vías hepáticas biliares obstruidas, y cuando se obstruye las vías biliares, cuando hay un inflamante hepático, se acumula la bilis y las bilirubinas y me da ictericia, ¿ya? Ya veremos esto más adelante cuando veamos el metabolismo de la hemoglobina. Finalmente, la fosfatasa alcalina también está presente en hueso, hígado, placenta, cataliza reacciones de hidrólisis de los fosfatos, y sobre todo está elevada en enfermedades óseas, afectación hepática, pero ojo, sin embargo, puede estar elevada, la alcalina puede estar normalmente elevada, chicos, en embarazadas y en niños. Es normal que la encuentre elevada, porque son periodos de crecimiento, el embarazo, la lactancia y la infancia. Si no están en estos periodos y tengo la fosfatasa alcalina elevada, debería sospechar alguna enfermedad ósea u obstrucción de las vías biliares y hepáticas, ¿sí? Bueno, chicos, ¿comprendido? Ya les voy a confirmar el capítulo que es actividad de valor. Ustedes deben preguntarle a todos, van a revisar el examen o al inicio.